Él es historiador de la Universidad de Antioquia, se graduó el año pasado como historiador y ha venido pues haciendo sus reflexiones sobre este importante pues historiador que murió hace poco, ¿cierto? Hace ratito, que murió fue muy joven, sí, murió fue muy joven, entonces, bueno, de verdad. Bueno, buenas noches. Estudiar históricamente el pensamiento marxista es importante para conocer otras interpretaciones de las realidades políticas, económicas y sociales de un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, vale la pena hacer dos salvedades antes de entrar en materia. Por un lado, en este trabajo se realizará un análisis basado en tres ejes: el autor, su época y su obra. Lo anterior nos permitirá construir una visión fidedigna de los aportes de un actor particular y sus escritos dentro de una época específica, que para este trabajo está enmarcada en la década del 60 del siglo XX colombiano, etapa en la que el autor llegará a una madurez académica y producirá varios trabajos históricos, antes de morir prematuramente en 1970. Por otro lado, es importante ubicar la obra de Posada Díaz en la época en que fue producida. La generación de este autor se verá fuertemente influenciada por la violencia de mediados de siglo, por el surgimiento de las ciencias sociales en el país y por un auge del marxismo a nivel mundial, representado por las experiencias revolucionarias de China y Cuba, además de la aparición de la nueva izquierda, el Mayo francés del 68, la teología de la liberación, la aparición de guerrillas, el surgimiento de nuevos grupos y partidos de izquierda y el aumento de la cobertura universitaria en el país, entre otros factores. Muchos de los planteamientos de Posada pueden ser revaluados hoy en día. Sin embargo, nuestro interés es resaltar esa forma de ver el mundo desde una época específica. Para sintetizar, nos interesa la forma y no el contenido de su discurso histórico marxista. Hay que destacar que el pensamiento de Posada es un objeto de estudio. No se trata de hacer una historia militante o de defender las posturas del intelectual marxista. Solo se trata de resaltar otras visiones de la realidad y la historia colombiana con un claro interés historiográfico, destacando la forma en que un intelectual de la década del 60 con formación académica interpretó la historia colombiana usando el marxismo como herramienta de análisis. Francisco Posada Díaz nació en 1934 y murió en 1970, con apenas 36 años de edad. Sin embargo, en su fugaz existencia vital marcó la trayectoria de las ciencias sociales colombianas. Posada estudió Derecho y se fue por varios años a Europa a estudiar filosofía, específicamente en Francia y Alemania. En cuanto a los áreas de interés, Posada escribió sobre historia, psicoanálisis, filosofía, marxismo y crítica literaria. Se vinculó a la Universidad Nacional de Bogotá luego de llegar de Europa y en 1958 fundó la revista Tierra Firme, considerada como, comillas, una de las primeras publicaciones concebidas con el rigor necesario para estar a la altura de las revistas internacionales del momento, y donde aparecían artículos de Heidegger, Lacan, Levi-Strauss, Hippolyte, Sartre, etc. La publicación asumió como función la difusión de lo más novedoso y sólido del pensamiento contemporáneo. Posada estuvo fuertemente vinculado a la Universidad Nacional de Bogotá, y allí llevó a cabo una importante gestión como profesor y decano de la naciente Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Posada participó en los debates de la época como partidario del marxismo humanista, del uso de este como herramienta de análisis, y estuvo en contra de la vinculación de los estudiantes a la lucha armada guerrillera, tan de moda en los 60 y 70. En cuanto al papel de Posada en su etapa como profesor intelectual en la universidad pública y a la importancia de sus análisis históricos, podemos usar la descripción de Oscar Torres Duque, abro comillas. El espacio propio de Posada fue la agitada universidad pública de los 60, que en parte le presta un carácter nada esquemático a sus investigaciones y ensayos. El rigor académico, la carga ideológica y el sentido crítico, pero ni el rigor ni el compromiso ideológico se convierten en los trabajos de Posada en lastres que escamotean el carácter ensayístico de su propuesta. Una lucidez a toda prueba y una voluntad de elaboración prosística unidas a una indudable afirmación personal, aún en el manejo de los datos objetivos, presiden sus investigaciones históricas, pioneras en la aplicación cuidadosa de los métodos de la sociología militante marxista, en particular los estudios sobre la historia de Colombia, sobre los chipchas, sobre los comuneros, o sobre todo el movimiento social agrario en el siglo XX. El interés por Posada Díaz en la prensa reciente, donde aparecen reseñas biográficas que hemos usado en este trabajo, se debe básicamente a que el pasado año 2014 se cumplieron 80 años del nacimiento del intelectual marxista.
Sin embargo, Posada, como muchos otros pensadores colombianos, permanece en el olvido por parte de la historiografía actual y sus obras son raras y poco leídas, en parte por la concepción anacrónica que se da a los esfuerzos académicos marxistas cuando se tratan como obras muertas y reevaluadas sin tener en cuenta su valor histórico, que radica en la existencia del esfuerzo interpretativo de la obra en sí misma, teniéndola en cuenta no desde un punto de vista crítico del actual, sino como reflejo de una época específica, que en este caso está representada por un sistema político oligárquico y sin participación de múltiples actores, el Frente Nacional, en medio de una sociedad cambiante, con grupos, partidos y organizaciones nuevas a nivel político y cívico que desbordan el sistema político por todas partes. Además de los dos ensayos de Posada que analizaremos aquí, es importante resaltar el aporte de este y otros autores respecto al estudio de diversos periodos históricos, constituyendo una rica historiografía marxista. Obras como Interpretación marxista de la sociedad colombiana del siglo XVI al siglo XX, Ensayos marxistas sobre la sociedad chipcha, el movimiento revolucionario y los comuneros, elementos críticos para una nueva historia de Colombia, Colombia, país formal, país real, los orígenes del pensamiento marxista en Latinoamérica, entre muchos otros textos, ensayos y libros, constituyen un rico corpus de obras marxistas que hasta ahora no han sido estudiadas de manera sistemática. En este trabajo nos concentraremos en dos ensayos. El primero se llama La tentativa de revolución burguesa en Colombia y sus resultados, y el segundo ensayo se llama La violencia y la vida colombiana, mostrando la concepción que Posada transmite a través de sus textos de dos aspectos fundamentales. Por un lado, el fracaso de la revolución burguesa en Colombia y su relación con la violencia de mediados de siglo, vista como una lucha de clases. Ambos aspectos son ejes del análisis histórico del siglo XX en la concepción de Posada y son dependientes mutuamente. Aquí ya entramos pues como en materia sobre la obra pues en sí que analice, que consiste en los dos ensayos que les acabo de mencionar. O sea que queda por fuera la parte pues de la colonia, la parte de las sociedades precolombinas, específicamente los chipchas, y solamente me concentro en analizar la visión de Posada respecto al siglo XX. Francisco Posada realiza un análisis histórico profundo y con plena validez del periodo que va desde 1930 hasta la década del 60, cuando publica los textos que analizamos. Sin embargo, remonta los análisis hasta el siglo XIX en varias ocasiones, destacando el proceso de consolidación de la burguesía en el país. El autor vivió el Frente Nacional de primera mano. Dicho sistema político concebido como una solución en medio de un país devastado por la violencia es visto por Posada como un periodo caracterizado por la decadencia del agro y la centralización de la industria en pocas manos, lo que sin duda afectó la redistribución e incrementó el subdesarrollo del país. Además destaca la importancia que adquiere la burguesía parasitaria, financiera, frente a la burguesía nacional mediana y pequeña productiva, a medida que avanza el siglo XX. Abro comillas, citando a Posada. Desde el punto de vista socioeconómico, la violencia significó un reforzamiento de los factores favorables al subdesarrollo y por lo tanto un genuino retroceso. Desde el punto de vista político-social, la violencia puede señalarse como una tentativa contrarrevolucionaria para extirpar las secuelas positivas de la revolución en marcha y frenar el movimiento gaitanista de masas. Cierro comillas. Posada resalta el periodo 1947 y 1957 como el de mayor violencia. Sin embargo, destaca que antes y después de las fechas señaladas hubo violencia en el país gracias a las fuerzas económicas desastradas en la década del 20. Es muy común pues que uno ve que muchos trabajos y muchos historiadores dan o sea, cuando analizan la violencia con B mayúscula, dicen que empieza con el asesinato de Gaitán, pero eso no es cierto. La violencia, digamos que está relacionada sobre todo con el fin de la hegemonía conservadora y el principio de la República Liberal. O sea que tenemos violencia bipartidista desde los años 30, sobre todo en regiones como Boyacá, y esa violencia se va, digamos, a profundizar mucho más con el asesinato de Gaitán en el 48. Pero los que dicen pues que la violencia arrancó con la muerte de Gaitán, eso es completamente falso, porque ya en los años 30 el país está demasiado caldeado a nivel pues político. La fecha clave para Posada es 1930, punto de inflexión en el que se da una transición de la hegemonía conservadora a la República Liberal. Posada atribuye la transición a factores económicos como el crecimiento de la productividad del capital y el desbordamiento del sistema político conservador causado por un crecimiento del universo burgués, lo que sin duda constituye una constante en el pensamiento del autor, configurando su argumentación en torno al economicismo marxista.
que ve la economía como un motor de los cambios. Otra cosa pues interesante de Posada es que Posada no concibe la transición de la hegemonía conservadora a la república liberal como un hecho político, sino como un hecho económico. O sea, él digamos que define, o sea, él dice, dentro de la misma hegemonía conservadora se gestó el germen de una burguesía que a la larga iba a acabar con la hegemonía conservadora y iba a crear la república liberal. O sea, no lo ve como un cambio político, sino como un cambio político, pero fue primero económico. O sea, un cambio, una consecuencia de algo económico. Algo también pues como particular frente a otros análisis diferentes que ubican primero lo político. Cito a Posada, comillas. La tesis que asegura que este crecimiento económico fue el resultado de la administración liberal insinuada por escritores marxistas y no marxistas implica la primacía de la política sobre la economía y desemboca en la hipótesis de que el derrumbe de la hegemonía conservadora, la república liberal y la revolución en marcha no fueron en última instancia el resultado del progreso de las fuerzas productivas, con lo que se bordean los límites de una concepción idealista de la historia. Estos procesos políticos ciertamente sirvieron para impulsar e incrementar las nuevas realidades económicas, y así vemos en este fenómeno una clarísima ilustración de la interrelación dialéctica. Cierro comillas. En la cita anterior, Posada se esfuerza en demostrar que las contradicciones económicas que dieron fin a la hegemonía conservadora surgieron en los últimos años de la misma. Es decir, que dicho régimen fue insuficiente para atajar el progreso de las fuerzas burguesas que adquirían cada vez más poder frente a la aristocracia terrateniente tradicional. Además, ven la transición política solo una fase marcada y producida por el cambio económico y por la tentativa de revolución burguesa, entre comillas, que tratará de llevarse a cabo infructuosamente en la hegemonía conservadora, En la hegemonía conservadora se gestó el proceso que acabaría con la misma hegemonía. Para Posada Díaz, el gobierno de Olaya Herrera del 30 al 34 representó solo un periodo de transición respecto al verdadero intento de llevar a cabo la revolución burguesa. Es en 1934, con la llegada de López Pumarejo, que se inauguró el gran esfuerzo de la burguesía progresista por desplazar a los sectores oligárquicos al interior del Partido Liberal. Vale la pena aclarar que Posada antepone dos tipos de burguesía. La primera, progresista, mediana y pequeña, mientras la otra, más inclinada a hacer acuerdos con sectores reaccionarios y con capitales foráneos, la designa como la gran burguesía, más proclive a la comercialización y al sector financiero que a la producción, a diferencia de la primera. El primer gobierno de López Pumarejo hizo un gran esfuerzo y finalmente desalojó la periferia oligárquica que rodeó la burguesía en la administración de Olaya y se apoyó en el pueblo. La República Liberal acentúa su contenido de clase. Digamos que lo que hace Posada es que él ve a Olaya Herrera no como un nuevo, digamos, no como un cambio real, sino que él ve al gobierno de Olaya Herrera como un gobierno de transición. Incluso ustedes saben que Olaya Herrera fue ministro dentro de la administración conservadora, o sea, él no era muy dentro del Partido Liberal, era de los más, pues de los menos, sí, como de los menos reformistas, por decirlo así. Ya cuando llega López en el 34, es que Posada dice que la República Liberal acentúa su contenido de clase. O sea, como que con López es realmente cuando se acaba la hegemonía conservadora, que en este caso duraría pues hasta el 34, porque Olaya Herrera continuó con todo, en teoría, pues según Posada. Mientras la administración de López desencadenó la revolución en marcha e intentó llevar a cabo cambios significativos en la estructura del país, sin lograrlo, la administración de Eduardo Santos del 38 al 42 representó un freno temporal a las fuerzas revolucionarias desatadas por el gobierno anterior. López se consolidaba como el representante de la burguesía nacional progresista, mientras que Eduardo Santos agrupó a sectores moderados del liberalismo. En medio de la división del liberalismo se fue consolidando una fuerza contrarrevolucionaria en manos del Partido Conservador, apoyada desde los sectores terratenientes y el clero. Hasta este punto es importante resaltar que una de las características de la burguesía progresista fue que no logró imponerse totalmente y eliminar a los sectores reaccionarios. Por el contrario, con la división cada vez más pronunciada dentro de la misma burguesía, dichos sectores opuestos se vieron fortalecidos y comenzaron a pugnar por sus propios intereses de clase, que básicamente se fundamentaban en retomar los antiguos privilegios que Posada califica como semifeudales
y que a la larga van a constituir una enorme barrera y un pesado lastre para el desarrollo capitalista del país y el estrangulamiento de las posibilidades de la realización de la revolución democrático-burguesa. En 1942 López vuelve al poder, polarizando el país hasta que decide renunciar en 1945, sin haber terminado su mandato, y viendo muchas de sus propuestas frenadas. La contrarrevolución se fortalecía cada vez más y ya agrupaba a los sectores opuestos a la revolución en marcha dentro del mismo liberalismo. Para ese momento Posada nos muestra cómo se desató una ola popular mediante la administración de López y cómo esta a su vez desató una fuerza reaccionaria que se hacía más fuerte con el objetivo de evitar la consolidación de la revolución democrático-burguesa, bajo el liderazgo de la burguesía progresista y el apoyo de vastos sectores populares. Abro comillas. La segunda administración de López, estas palabras de Posada, la segunda administración de López no tuvo diques para detener la crisis política. Ya no eran las dos alas, fueron 4 o 5. Las volubles facciones liberales eran manejadas por Laureano Gómez, quien les ofrecía sucesivas alianzas. Todas caían en la celada. Al fin López se vio obligado a renunciar en el 45 y la jefatura del Estado pasa a manos de la fracción más conciliadora del liberalismo. Alberto Lleras, designado presidente por el resto del periodo, inaugura una política nueva a fin de ganar adeptos dentro de los sectores tradicionalistas de ambos partidos. Para 1946 el liberalismo se encuentra dividido y el conservatismo sube al poder de nuevo, después de 16 años de ausencia en la presidencia de la República. El gobierno queda en manos de Mariano Ospina Pérez, a quien Posada caracteriza como moderado dentro del Partido Conservador. Mientras tanto aparece con toda fuerza la figura de Jorge Eliezer Gaitán como caudillo del liberalismo, en medio de la fragmentación de dicho partido. Gaitán comenzó a ganarse el apoyo de grandes mayorías bipartidistas. Esto es muy importante, mucha gente dice, Gaitán un caudillo liberal. No, Gaitán fue tal su poder en las masas que incluso muchos conservadores seguían a Gaitán, porque era tanto su poder, digamos, como de oratoria, que muchos conservadores se vieron, digamos, tentados a seguirlo. Entonces por eso se le considera aquí se consigue que tenía un apoyo de grandes mayorías bipartidistas, no solamente liberales. Y dentro de su propio partido empezó a ser visto con recelo, Gaitán, dadas sus actuaciones políticas populistas y su discurso radical e incendiario. Por eso la oligarquía liberal, como la llama Posada, se acercó al gobierno de Ospina para tratar de hacer sobrepeso y frenar la influencia del caudillo. En palabras de Posada, abro comillas, el liberalismo moderado, apoyado por algunas zonas de izquierda, respaldó a Gabriel Turbay y las fuerzas populares a Jorge Eliezer Gaitán. Sucedió lo previsto, el triunfo de Ospina. Lleras quedó consagrado como líder y reserva de la alta burguesía liberal, y Gaitán como la oposición beligerante de corte revolucionario, con tesis aún más radicales que la de la revolución en marcha. Del seno de la vida política nacional brotaba el siguiente dilema. Ospina significaba apenas un interregno en la lucha revolucionaria y nacionalista comenzada por López, o Ospina representaba la contrarrevolución. El enfrentamiento de clases era tajante. Ospina podía ser un azar, una fase transitoria o un orden nuevo. El curso del proceso se desvió hacia la segunda de las soluciones. Para Posada, 1946 representó otra ruptura, el inicio de un periodo de fortalecimiento definitivo de la contrarrevolución y la parálisis total de la revolución democrático-burguesa, ambos factores más acentuados aún después del asesinato de Gaitán en el 48. La última esperanza de la revolución burguesa, en su expresión más radical, murió con Gaitán. Abro comillas, si Gaitán resultaba electo presidente en el próximo debate nacional, eso significaría la recontinuación del proceso revolucionario iniciado en 1934 a un nivel aún más peligroso para los intereses de los latifundistas y de la alta burguesía. La otra posibilidad era la contrarrevolución. El Partido Conservador fue el instrumento de la segunda posibilidad. Cierro comillas. Mientras el crecimiento del gaitanismo es visto por Posada como la consolidación de un objetivo clasista determinado, el liberalismo moderado y el conservatismo en el poder comenzaron un proceso por medio del cual tiraban a la basura los esfuerzos revolucionarios de la burguesía progresista. Gaitán era el único obstáculo y cada vez crecía más su influencia. Después del 9 de abril del 48, la amenaza no existía más. El pueblo se rebeló por todo el país, pero la falta de organización y el poder represivo de los conservadores dentro del Estado lograron controlar la situación en poco tiempo y desatar una ola de represión aún más radical.
Después de 1950, con la llegada de Laureano Gómez a la presidencia, la radicalización política va a llegar a su cenit. Mientras el Partido Liberal cae al abismo y era excluido en su totalidad por el radicalismo sectario conservador. Entonces, a ver, les resumo como un poquito. Lo que Posada concibe todo el proceso como, digamos, una cadena. Entonces, primero llega López en el 34 con la revolución en marcha. Entonces, arranca, digamos, una ola popular en todo el país. Hay un intento de contrarrevolución, o no contrarrevolución, sino como un freno al proceso en el gobierno de Eduardo Santos. Y cuando otra vez vuelve al poder López, trata de seguir donde dejó pues las cosas, pero digamos que se la hace muy difícil en diferentes aspectos. Entonces lo que Posada ve ahí es cómo la tentativa de revolución burguesa empieza, primero que todo con López Pumarejo en el 34, y después de caer, digamos, como en un bache, vuelve otra vez a subir por medio de Gaitán. Entonces, digamos que Posada ve en la muerte de Gaitán el final de la tentativa de revolución burguesa, y lo más importante ahí es que a la muerte de Gaitán, que pues todo parece, o sea, es casi que obvio que Gaitán iba a ser el presidente del país en el 50, con la muerte de Gaitán se sube Laureano Gómez, el más radical de los radicales, y en sus 3 años de terror acaba con acaba con todo signo de ese movimiento popular. Entonces es como Posada concibe todo el proceso como encadenado. Entonces viene López, después un freno, pues, que incluso la historiografía lo llama la gran pausa de Eduardo Santos, vuelve otra vez López, no lo dejan hacer nada, renuncia, y ante la división del Partido Liberal en 2 alas, el ala oligárquica representada por Lleras, Alberto Lleras Restrepo, y el ala popular representada por Gaitán, gana las elecciones el Partido Conservador porque estaba dividido liberal, y después del asesinato de Gaitán ya se dejan de complicar las cosas con la violencia de mediados de siglo. Hasta este punto pretendimos mostrar la visión de Francisco Posada del proceso político y económico de 1930 a 1950. Como características de la síntesis anterior, podemos ver la preponderancia de lo económico en primer lugar y lo político después, como consecuencia de los factores económicos, dejando atrás aspectos sociales o culturales que Posada no toca en detalle. Para el autor, la violencia desatada durante todo este periodo y hasta 1957 va a ser una lucha de clases entre una burguesía progresista, nacionalista, y una gran burguesía aliada a sectores terratenientes y al clero. Con la posterior llegada del general Rojas Pinilla al poder, las oligarquías bipartidistas aprovecharán el tiempo para reorganizarse, y así como subieron al militar al poder, lo bajarán unos años después, cuando estaba adquiriendo mucha influencia por su cuenta, dando inicio al régimen de transición conocido como la Junta Militar, y después al Frente Nacional del 58 al 74. Como conclusión central de la visión histórica de Posada, podemos decir que básicamente lo que permitió el fracaso de la revolución democrático burguesa fue la división de la misma burguesía, que antes de unirse se fragmentó en partes beligerantes entre sí y no pudo consolidarse y eliminar o detener la contrarrevolución, sumado a que la revolución no fue drástica o radical. El gobierno de Ospina no fue un altibajo en la trayectoria revolucionaria, sino su fin, sumado al asesinato de Gaitán. Al respecto, Posada advertía que, comillas, en el fondo encierra el régimen de Rojas Pinilla unos cuantos interesantes conflictos de clase, y no solo entre el pueblo y la cumbre de la pirámide, sino entre esta y su parte media, que está refiriendo a la lucha entre los dos tipos de burguesía. Lo anterior nos muestra cómo dentro de la misma burguesía existían unas profundas divisiones y la cohesión de propósitos fue imposible de llevar a cabo. La violencia, por otro lado, fue un medio por el cual, según la visión de Posada, la contrarrevolución se consolidó. En materia industrial, el país continuó creciendo establemente, mientras en el campo se reacomodaban las estructuras semifeudales y adquirían funcionalidad. Miles de familias dejaron sus tierras y las miles de hectáreas abandonadas se insertaron en las dinámicas económicas nuevas, por medio de las cuales intermediarios y especuladores adquirieron cada vez más poder, mientras las bases populares liberales se organizaban en guerrillas para resistir las arremetidas contrarrevolucionarias. Respecto a la violencia de mediados de siglo, Posada la atribuía a la casi crónica debilidad de las fuerzas burguesas, que han sido incapaces de imponer cambios decisivos y durables a los diversos órdenes,
asegurar su predominio e impedir la contrarrevolución. Posada destacaba dos aspectos de la violencia, abro comillas. En primer lugar, aparece una violencia al servicio del latifundismo, que despojaba de sus tierras a los minifundistas y a los pequeños propietarios. A esta violencia le fueron dadas varias respuestas. Una, la lucha guerrillera, y otra pacífica, constituida por las frecuentes invasiones de tierra. Pero el bandolerismo fue luego otra respuesta, anárquica y desesperada de los campesinos sin horizontes y de adolescentes que no conocieron otro medio que el de la violencia precisamente. La violencia también apareció como instrumento para favorecer la especulación con los frutos del trabajo campesino y para promover turbios negocios de comercio. A esta forma de violencia se unieron centenares de desadaptados sociales al servicio de políticos o de notables regionales que aspiraban a enriquecerse, y ella afectó incluso a campesinos acomodados. Cierro comillas. Francisco Posada entendió el fenómeno de la violencia en Colombia como un proceso histórico íntimamente relacionado con el fracaso de la revolución democrático burguesa. Después de la creación del Frente Nacional y su puesta en marcha en el 58, la violencia continuó en muchos lugares con menos intensidad, y a la larga se iba a transformar pasando de una violencia bipartidista a una violencia revolucionaria en la década del 60. Digamos que la violencia que todavía vivimos hoy, según esta visión, se gestó en gran medida durante el Frente Nacional, porque toda la violencia bipartidista de los años 40 y 50 va, digamos, a formar las bases de lo que luego va a ser la violencia revolucionaria. Entonces, por ejemplo, Tiro Fijo y muchos otros militantes del Partido Liberal, muchos guerrilleros liberales, después se van a involucrar en las guerrillas de corte revolucionario. Entonces, lo que uno se pregunta es qué tan eficiente fue el Frente Nacional para digamos, acabar con... O sea, el Frente Nacional, ¿qué papel jugó realmente en la pacificación del país? Porque lo que hizo no fue pacificar el país, sino transformar la violencia de una violencia bipartidista y política a una violencia revolucionaria.